Lunes 17 de marzo, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este día, un día antes de las protestas pagas por el gobierno de Gustavo Petro. En eso estamos, señores, en un presidente que convoca marchas y le paga a la gente para que marche. Y luego salen a decir que el presidente Petro llena las calles de gente. Pues si a uno le pagan, ¿quién no? ¿Quién no va a preferir salir a la calle y tomarse las calles con sueldo que quedarse trabajando? Pues son contaditos, ¿verdad? Así que bueno, ese es el tema central de hoy. Fue además el tema el día de hoy en la mayoría de medios nacionales, locales, todos hablan de las marchas de mañana. Y está muy bien que se convoquen. Está muy bien, de hecho, está respaldado por la Constitución también que se convoquen, que se convoque a consulta. Luego, lo que no está bien, señores, es que el presidente pague para que eso sea, porque el dinero que está pagando el presidente para que la gente lo respalde el día de mañana, pues es dinero que nos pertenece a todos. Y están pagando de dos formas. La primera forma es, pues obviamente son funcionarios que algunos tienen derechos de carrera, otros están simplemente nombrados bajo OPS, prestación de servicios, etcétera. Y mañana, en vez de asistir a trabajar, pues van a ir a marchar 3 horas y ahí cumplieron toda la jornada. O sea, no pueden ir, marchar y después regresar a sus puestos de trabajo. No, lo que tienen es que tomarse el día completo. Entonces a ellos se les está pagando su sueldo como si trabajaran. Y la segunda forma como le están pagando, le está pagando el gobierno a esta gente para que salga a marchar es contratando buses y dando almuerzos. Algunos están inclusive desplazándose con transporte pago. Nos preguntamos de dónde sale todo ese dinero, pues la respuesta es simple, del gobierno nacional, del Estado, que es diferente al gobierno, porque el dinero es del Estado, lo administra el gobierno. Y luego salen a decirnos que no hay dinero y que maldito el Congreso que no aprueba una reforma tributaria. Estos son los mismos que a otrora decían que iban a respetar los fallos judiciales. Hoy tenemos denuncias hasta de Santa Rosa de Cabal. Oiga, quédense hasta el final porque tenemos por aquí una ampliación de algo que ya venía denunciando el senador Miguel Uribe, el señor Aurelio Suárez también se publicó en una de sus columnas a través de la revista Semana. Y bueno, aquí estamos también eh, ampliando un poco la información, porque de eso va a tratar mi columna esta semana. Buenas tardes, Isabel. Muchas gracias a usted por conectarse. Gracias por estar ahí siempre pendiente de estas opiniones. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la primera noticia del día. Me van dejando en los comentarios qué piensan de las marchas. ¿Van a salir a marchar mañana? Cuéntenme si van a salir a marchar y recuerden siempre seguir nuestra cuenta, @hernanopina en todas las redes sociales para que podamos llegar a más personas en este año que además se está proyectando ya como un año electoral. No debería ser un año electoral, pero así va a ser. Hay inclusive actualizaciones alrededor del fallido exalcalde Daniel Quintero. La justicia parece que no está marchando a su favor. Y es curioso porque mientras él era alcalde, pues entonces había que confiar en la justicia, pero como ahora no es alcalde, pues ya la justicia no es de fiar y está pidiendo que sus procesos pasen a Bogotá y no a Medellín. Presuntamente cometió los delitos en Medellín y quiere que lo juzguen en Bogotá porque pues la gente de Medellín no parece ser que los jueces de Medellín no son de fiar. Bueno, ¿van a marchar mañana sí o no? Cuéntenlo a ver, ¿cómo están programados para mañana? Todos tienen derecho a marchar, eso sí, pues los empleadores, a los que no les lleguen los trabajadores, ellos también están en todo su derecho de descontar el día, porque es que aquí es cierto que la Constitución respalda el derecho a establecer colectivos, el derecho a marchar, el derecho a agruparse y demás, pero en ninguna parte dice que se pueda dejar de trabajar y se pueda dejar de cumplir con sus responsabilidades según contrato que se tenga con la empresa para ir a marchar. O sea, yo no puedo dejar mi puesto tirado e irme a marchar porque pues la Constitución me lo permite. No, eso no es así.
Luego, la Constitución sí contempla para aquellos que están sindicalizados, como los señores de FECODE o de la USO, sí contempla una figura en la que pueden dejar de trabajar, es decir, se pueden declarar de manera permanente en huelga, y no tienen que recuperar el tiempo y tampoco les pueden tocar el salario, pero pues como la figura lo dice y como el reglamento lo ordena, tiene que haberse declarado una huelga de manera legal. Es decir, se tiene que haber transitado todo el debido proceso para poder declararse en huelga permanente, después de haber intentado todas las negociaciones, como lo ordena la ley, y pues si no se logra llegar a un acuerdo, entonces el colectivo se declara en huelga y pues ahí sí no tenemos nada que decir, van, marchan, si quieren no marchan porque pues están en huelga y simplemente van a seguir cobrando salario. Pero no es el caso cuando se tienen paros, cuando se tienen ceses de actividades o cuando se tienen convocatorias, como dicen los señores de FECODE, que es esta para mañana. De manera que, señores empleadores, si ustedes están dudándolo, pues no lo duden, no lo duden, y si alguno de sus pupilos no les llega mañana en todo el día, pues que no les tiemble la mano para descontarles el día, porque eso justifica configura, perdón, una ausencia sin justa causa. Y pues como lo debe decir el contrato, cuando hay una ausencia sin justa causa, el día debe ser descontado, se les llama la atención, se les pasa el disciplinario que haya que pasárseles, y bueno, cuando acumulen el número de faltas sin justa causa que determine el contrato, pues ya ustedes tomarán decisiones. Así que es falso lo que estaba diciendo el ministro de que no puede haber retaliaciones. No, a nadie, esto sí, óiganlo bien, a nadie se le puede prohibir que salga a marchar mañana. Pueden salir a marchar sin duda, pero resulta que la convocatoria a la marcha es de 9 a 12 de la mañana, de 9 de la mañana a 12 del día. O sea, son 3 horas y la jornada laboral, pues ustedes me dirán de cuánto es. Entonces, que si quiere que usen las 2 horas de almuerzo para marchar y se presenten a las 12 y trabajen común y corriente sus 7 horas de 12 a 7 de la noche. Bueno, no sé, cada quien lo podrá negociar con sus empleadores. Es cierto que el que quiera ir a marchar lo puede hacer, pues porque es un derecho constitucional, pero vuelvo y les digo, así como se tienen derechos, se tienen deberes. Y en ninguna parte de la ley dice que los empleados pueden ausentarse de su puesto de trabajo para ir a marchar, mucho menos si es una marcha para ir a aplaudir al presidente de turno, que es a su misma vez quien la convoca. Y es falso también decir que la reforma laboral que está a punto de hundirse, ojalá los 8 congresistas que radicaron la ponencia de archivo no vayan a cambiar su voto y mañana, como lo dijeron la semana pasada, la hundan, y si no, pues entonces se los tenemos que cobrar en las próximas elecciones, porque uno no cambia de parecer así de una semana a otra. Y lo único cierto es que esta reforma laboral ni genera empleo, ni ataca la informalidad, ni ataca el desempleo. No, le da más derechos a los empleados formales, que justamente son los que tienen todos los derechos. O cualquiera de ustedes que sea empleado formal, pues díganme si no le pagan prestaciones, si no le pagan primas, cesantías, vacaciones. Díganme si no tienen derecho a las licencias no remuneradas y a su misma vez las licencias remuneradas que contemple cada empresa privada, perdón, para la que ustedes trabajen. Hay unas licencias que no son negociables, como la licencia de luto, por ejemplo, la licencia de paternidad, la licencia de maternidad. Díganme si ustedes como empleados formales no las tienen. Y pues la respuesta, como la ley lo determina, debe ser que sí las tienen. Por ende, es mentira que a usted lo están esclavizando, no coma cuento. No coma cuento porque a ningún empleado formal en Colombia lo están esclavizando. A ninguno, para nada. Todos trabajan las jornadas laborales como la ley lo determina en su número de horas. Y si alguno de ustedes está trabajando, empleado formal está trabajando más horas de las que la ley determina, pues ustedes bien pueden también tomar acciones legales ante el Ministerio de Trabajo denunciando a su empleador, así sea de manera anónima, porque no está bien que no se sea justo con los empleados.
Luego, la reforma, y quiero ser muy reiterativo en este asunto, la reforma en ningún momento habla de los informales o de los desempleados. En ningún momento habla de las garantías y de los derechos para ellos. Es más, ni siquiera contempla acabar con los contratos de prestación de servicios. Obviamente, pues porque el gobierno tiene miles de empleados por prestación de servicios y no les conviene que se acaben estos contratos. Entonces es mentira que los que estamos oponiéndonos a la reforma estamos en contra de que los trabajadores tengan derechos. No, porque los trabajadores formales en Colombia ya tienen derechos, señores. Ya tienen derechos. Por lo tanto, aquí lo que nos estamos oponiendo es a que no se piense en ese 60% que está en la informalidad. En ese 60%, incluidos los de prestación de servicios, que no tienen derecho a una prima, no tienen derecho a unas cesantías, que de su sueldo tienen que pagarse la seguridad social y son disque empleados del gobierno. Oiga, el gobierno que está promoviendo los derechos para los empleados. Y ninguno está pensando en ellos, ni la reforma ni nadie. Y por eso es que nos oponemos a la reforma. No nos podemos dejar intimidar. En Colombia ningún trabajador formal es esclavo, ninguno. Eso que quede claro. Y mucho menos los funcionarios públicos como los señores de FECODE, que el año pasado, por ejemplo, según datos de la Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, entraron o interrumpieron las clases de los estudiantes 20 veces. O sea, los estudiantes dejaron de ver clase el año pasado 20 días, lo que equivale a un mes hábil, tomando semanas de lunes a viernes, ¿cierto? 4 semanas de clase perdieron los estudiantes el año pasado por cuenta del cese de actividades de los señores de FECODE. A eso súmenle las 7 semanas, poco más de 7 semanas que durante el año se tienen vacaciones. No, pues entonces así es muy fácil concluir por qué los resultados de la educación en Colombia. Simple. De manera que no, para mañana, que quede claro, es cierto, no se puede prohibir el derecho a que ellos vayan y se manifiesten como lo ordenó el presidente. Luego, es importante ser reiterativo que eso no quiere decir que puedan dejar el puesto tirado para ir a hacerlo. No, pues tienen, así como cuando uno tiene que ir a hacer una vuelta o como cuando uno tiene una cita médica, pues uno tiene que hablar con su superior y mirar a ver de cuánto tiempo de permiso estamos hablando, cuánto tiempo me va a dar para ir a la cita médica, a qué horas me voy, a qué horas vuelvo. Más o menos algo así es lo que hay que hacer, concertar. Esto por encima de lo que el señor presidente y lo que el ejecutivo digan. Recuerden que el ejecutivo no es la rama del poder encargada de ejercer la justicia en Colombia. Entonces, por mucho que Petro diga que todo el que mañana prohíba la ida, la marcha, va a tener consecuencias, eso son puras patadas de ahogado. Es pura presión para que usted sí vaya. Porque Petro no es el encargado de poner sanciones y tampoco lo es el ministro del Trabajo. Se tiene que llevar a cabo un debido proceso. Y si usted va y denuncia a su jefe porque no lo dejó marchar, pues hay que hacer una investigación a ver si eso es verdad. Al jefe le tocará dar descargos. Luego de los descargos, me imagino que, o me imagino no, luego de los descargos, el árbitro tendrá que tomar la decisión. Entonces, que quede claro, ciudadanos, sí, usted tiene derecho a ir a marchar, pero no tiene derecho a dejar su puesto tirado para ir a marchar. Por lo que les recomiendo, de manera muy respetuosa, especialmente si trabaja en el sector privado, les recomiendo que vaya con su jefecito o con su jefecita y trate de llegar a un acuerdo a ver en qué momentos puede ir a la marcha. Porque la ley en ninguna parte contempla o da el derecho a una persona para dejar su puesto tirado por ir a la marcha. Y si entramos en el debate del día cívico, que hasta esta hora me corregirán los que si estoy diciendo algo que no es, pero hasta esta hora no tenemos todavía decreto firmado porque está muy difícil de justificar ese día cívico. Nadie puede decretar un día cívico porque se levantó con ganas de día cívico mañana. Pero si nos vamos entonces al marco del día cívico, pues resulta que eso solo cobijaría empleados públicos.
Así que vuelvo y le digo, si usted hace parte del sector privado, es mejor que se cure en salud y consúltelo primero con la almohada, a ver si usted le quiere hacer el favor al títere que tenemos en la presidencia. Y segundo, con su jefe, porque no vaya a ser y usted lo vaya a lamentar a fin de mes, porque eso sí, si le descuentan el día, téngalo por seguro que Gustavo Petro no le va a responder. A usted Gustavo Petro no le va a pagar el día que le descuente. Y tiene razón Petro, pues a nadie lo van a echar mañana porque no vaya a trabajar. O sea, que uno no vaya a trabajar un día no es una justa causa para que a mí me echen del trabajo si tengo un contrato indefinido, pero sí es una justa causa para que me descuenten el día. Por eso Petro, en medio de su inteligencia discursiva que la tiene, dice que a nadie pueden echar del trabajo porque vaya a marchar. Eso es verdad. Pero a usted sí le pueden descontar el día por no presentarse en el trabajo. Hay empleadores que lo hacen, hay otros que no. Yo no descontaría el día por no presentarse en el trabajo en un día normal. Pero si la razón para no presentarse es porque se fue a una marcha de Petro, claro que le descuento el día. Y si tiene antecedentes disciplinarios, se va. Porque además, si usted tiene antecedentes disciplinarios y a ese antecedente le va a sumar que mañana no llegó a trabajar porque se fue para la marcha de Petro, pues es posible que la suma de faltas disciplinarias sea suficiente para cancelarle su contrato. Entonces no podrá usted decir el día de mañana es que me echaron porque fui a la marcha. No, lo echaron porque fue a la marcha. Eso produjo una falta injustificada en su puesto de trabajo y esa falta injustificada, sumado a otros antecedentes disciplinarios de antes, es posible que ya configure una justa causa para terminar el contrato. ¿Listo? Eso pues para que quede claro frente a mi opinión. Algunos me preguntaron qué opinaba yo de las marchas mañana y pues yo creo que queda clarísimo. Muy bien. La reciente convocatoria de un día cívico por parte del presidente Petro para el 18 de marzo, en apoyo a la reforma laboral del gobierno, ha sumido a numerosos padres de familia en una profunda incertidumbre respecto a la continuidad de las clases en los colegios públicos. Mientras algunos padres preparan los uniformes y loncheras de sus hijos, la falta de información clara sobre la situación escolar incrementa su preocupación, especialmente para aquellos que no tienen con quién dejar a sus hijos si las clases se suspenden. La Federación Colombiana de Educadores, más conocida como FECODE, ha exigido a las secretarías de educación de ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena que se abstengan de tomar represalias contra los docentes que participen en la movilización. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha advertido que los profesores que no cumplan con sus jornadas académicas podrían enfrentar implicaciones en sus pagos, lo que añade más tensión al panorama educativo. Muy bien, aquí importante mencionar lo siguiente. FECODE tendría razón de que las secretarías de educación no pueden tomar decisiones si estuviéramos hablando de una huelga legalmente declarada. Pero como no estamos hablando de eso, lo que tienen que hacer la Secretaría de Educación y los profesores es llegar a un acuerdo en el que se podría determinar que el día de pago, el día de trabajo no trabajado se les va a descontar. Entonces, por mucho que FECODE quiera seguir confundiendo a la ciudadanía y por mucho que quiera amenazar a los alcaldes, como lo han hecho ya en varias ocasiones y en varias ciudades, siempre salen a intimidar, pues FECODE tiene que entender que hay una gran diferencia entre un cese de actividades y una huelga. Y cuando hablamos de la segunda, pues claro que el salario es intocable. Pero cuando hablamos de la primera, como ya lo había respondido en este mismo canal el Ministerio de Educación a través de derecho de petición, claro que se puede descontar el día. Es un escenario muy parecido al de la semana, al del año pasado, en el que la ministra del Trabajo, ella muy cercana también a FECODE, le descontó el día a los señores del Ministerio del Trabajo, del sindicato del Ministerio del Trabajo, por haber hecho ceses de actividades.
De aquí, lo más preocupante es la falta de comunicación efectiva entre las autoridades educativas y los padres, generando ansiedad y desconfianza en el sistema educativo. Pero es que hoy entrevistaron al secretario de Educación y este dijo que el que salga, que mañana hay estudio común y corriente, oigan bien, y que los profesores que no vayan, pues se les va a descontar el día, como tiene que ser, porque no estamos hablando de una huelga y repito. Pero acto seguido entrevistan a un señor de FECODE y él dice que la instrucción de FECODE es que mañana hay jornada de movilización y que van a trabajar media jornada, claro, para asistir mediodía y a las 9 sueltan los niños y se van para la marcha. O sea que la Secretaría de Educación entonces, manteniendo su palabra, tendrá que descontarles mediodía y no el día completo. En eso estamos. Pero aquí lo que estamos viviendo es la politización de la educación, afectando directamente a los estudiantes, quienes se ven privados del derecho a la educación, que no es lo mismo, ya lo habíamos dicho, 20 días el año pasado los señores de FECODE pararon, 20 días que los estudiantes no recibieron clase. Eso equivale a 4 semanas de estudio. Esto es alarmante. Y aquí vemos que pasamos de unos señores que antes marchaban porque consideraban que faltaban cosas dentro de la educación que los cobija, a unos señores que ahora están marchando para respaldar las reformas del gobierno Petro, inclusive si estas reformas no los tocan, porque hay que recordar que los señores de FECODE son régimen especial. Y esta reforma que está a punto de hundirse, ojalá se hunda como lo vimos desde la semana pasada, mañana mientras ellos marchan, nada tiene que ver con el sistema laboral o con el régimen laboral del Magisterio de Colombia, de FECODE. Nada tiene que ver. Y cuando a los profesores los cuestionan por eso en la prensa, entonces ellos salen a decir que están marchando para que no se vulneren los derechos de los padres de familia. Dan vueltas como trompos hasta que logren acomodar las narrativas, porque claro, pues cuántos profesores hay en Colombia. Así es muy fácil llenar las calles. Cuando tenemos funcionarios públicos, sea del magisterio o sea de otras instituciones, marchando, y a eso le sumamos estudiantes universitarios, estudiantes del SENA y estudiantes de colegios públicos, todos llevados por sus mismos profesores, pues díganme quién no llena las calles. Si es que están cobrando salario por marchar. Cualquiera preferiría ir a marchar 3 horas en vez de cumplir su jornada completa en cualquiera que sea su empresa. Entonces, que quede claro, los padres de familia confundidos, la Secretaría de Educación dice que el que salga mañana a marchar tendrá afectaciones en su salario. Al final del mes vamos a ver si es verdad. Y los señores de FECODE amenazan exigiendo a la Secretaría de Educación de Bogotá, Medellín y Cartagena que se abstengan de tomar represalias contra los docentes que participen en la movilización. Aquí para terminar este tema es que es claro, la Secretaría de Educación de Bogotá y el alcalde de Bogotá dijeron de manera contundente, nadie les está negando el derecho que ellos tienen a marchar. Claro que pueden marchar. De hecho, pueden marchar toda la jornada si quieren, pero en contrajornada. ¿Qué quiere decir esto? Que los profesores de la mañana salgan a marchar en la tarde y que los de la tarde salgan a marchar en la mañana. Pero claro, como por eso no les pagan, como a ellos solo les pagan por trabajar en una jornada, pues quieren marchar en la jornada en la que trabajan. Y ahí es donde se crea el conflicto de intereses. Porque ante todo se tiene que respetar el derecho a la educación. El ministro de Trabajo de Colombia, Antonio Sanguino, ha reafirmado que ningún empleador puede impedir el derecho a la protesta ni tomar represalias contra quienes participen en las manifestaciones convocadas para el 18 de marzo en apoyo a las reformas del gobierno. Sanguino enfatizó que todos los ciudadanos, independientemente de sus funciones, tienen el derecho constitucional a la movilización y la libertad de expresión, y que cualquier intento de coartar este derecho podría acarrear consecuencias legales para los infractores. Aquí es importante mencionar que en ninguna parte la ley dice que
tengan el derecho a abandonar su puesto de trabajo. Ojo, porque eso tiene que quedar explícito. Busquen el rato libre durante el día y vayan a la marcha si eso es lo que quieren. Pero especialmente si pertenecen al sector privado, en ninguna parte dice que ustedes tengan derecho a abandonar el puesto de trabajo. Y en ninguna parte dice que las marchas y las convocatorias que se están haciendo para mañana vayan a durar toda la jornada laboral. Esa es la otra. Así que tengan mucho cuidado porque aquí lo que tenemos es unos dirigentes irresponsables que no quieren acatar la decisión del Congreso en funciones, porque es que los congresistas tienen el derecho a votar a favor o en contra cualquiera que sea el proyecto que se esté discutiendo o debatiendo. Y recuerden, la reforma laboral no se ha hundido, señores. Mañana se va a dar el debate de esta ponencia de archivo. Y si esta ponencia de archivo prospera en la Comisión Séptima, pues eso indica que la reforma laboral se hundiría, como se han hundido muchas reformas en la historia del Congreso de Colombia, inclusive cuando los que hoy gobiernan eran oposición. Pero pues es que eso es lo natural. Esa es la naturalidad del debate del Congreso. Entonces aquí no puede ser que cuando el Congreso me aprueba las reformas, entonces aplaudo al Congreso y ahora que no me las aprueba, entonces no solo lo insulto, sino que le echo las huestes petristas. Y ahora vemos a unos senadores de la Comisión Séptima denunciando amenazas. Porque claro, lo único que han hecho es recibir eso, agresiones contra ellos y contra sus familias desde que dieron a conocer cómo votarían la reforma, la ponencia de archivo, perdón. Tenemos claro que la garantía del derecho a la protesta es fundamental en una democracia y que ésta debe ser protegida por el Estado. Pero el gobierno también debería dejar claro que en ninguna parte, así como cuando las marchas son en contra del gobierno y no los vemos así de activos invitando a la gente o por lo menos haciendo pedagogía desde la ley. Entonces deberían dejar claro que ningún empleado en Colombia tiene el derecho de abandonar su cargo para ir a asistir a una marcha. No se puede. Los empleadores que tomen represalia contra trabajadores que ejerzan su derecho a la protesta pueden enfrentar sanciones legales. Falso, falso, falso si se da de la manera que les estoy diciendo. Ningún empleado tiene el derecho a abandonar su cargo. Entonces, si los empleadores toman represalias porque se ejerce el derecho a la protesta per se, claro que pueden enfrentar sanciones legales. Por supuesto. Pero si los empleados lo que están haciendo es dejar el puesto tirado para ir a marchar, pues claro que ellos, los empleados, son los que podrían estar enfrentando acciones legales. Porque es que aquí no se van a enfrentar acciones legales por haber ido a la marcha, no, sino por abandonar el cargo, que es diferente. Y el día cívico cobija, si es que se decretó finalmente, porque no estoy enterado, cobija solamente a los empleados públicos. La Unión Sindical Obrera USO ha anunciado que los trabajadores de Ecopetrol y sus filiales suspenderán sus labores el 18 de marzo, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, en apoyo a las manifestaciones convocadas por las centrales obreras en respaldo a la reforma laboral propuesta por el gobierno. Estos son todavía más campeones que los señores de FECODE. Finalmente, los señores de FECODE tienen jornadas de 6 horas. La marcha dura 3. Van a trabajar media jornada, por lo menos en Bogotá. Todavía no conocemos qué va a pasar en el resto del país. Pero sabemos que los señores de la ADE van a trabajar media jornada y se van a la marcha. Una marcha que dura 3 horas. Luego los de Ecopetrol, como dice Armando Benedetti, tienen huevo. La marcha dura 3 horas y ellos van a cerrar, van a suspender funciones durante 14 horas. Háganme el favor.
Este es el problema, señores, de politizar el sindicalismo. Como lo decía el señor Aurelio Suárez hoy, mal hacen las centrales obreras movilizándose a favor de una reforma laboral que está yendo en contra de los empleados, para los que de verdad han leído la reforma. Hay un mico en la reforma que permite que se juegue con las jornadas laborales, de manera que se tengan semanas de 6 días, y si el domingo cae en uno de los 6 días de trabajo, pues no va a contar como recargo dominical, porque se considera jornada laboral común y corriente. La paralización de actividades en Ecopetrol podría afectar la producción y distribución de combustibles a nivel nacional. Pero ya veremos qué va a pasar mañana. Y algunos dicen que es que todo es política. No, no, no. Hay una gran diferencia entre la política y la politiquería. Coger un sindicato con todo su recurso humano para movilizarse en favor de cosas que ni siquiera los toca y suspender operaciones de manera irresponsable, no es porque sea política, es porque hay afinidad con el gobierno de turno. Y eso es lo que se está diciendo. Porque estos sindicatos como FECODE y como la USO, que están marchando el día de mañana y que lo han hecho durante estos 3 años de gobierno de Petro, paradójicamente o coincidencialmente, perdón, los mismos que pusieron platica en la campaña, tanto la USO como FECODE, y los mismos que tienen sillas allá en el Congreso y en el Ejecutivo, la USO y FECODE. Nada es gratis. Los 500 millones de FECODE no fueron gratis. Pero estos sindicatos perdieron la independencia que se tiene que tener entre el ejecutivo y el sindicato. Porque entonces, por ejemplo, afortunadamente tenemos el ejemplo, por eso ha tenido tantas dificultades FECODE para protestar por su sistema de salud, porque no encuentran cómo protestar de manera que el señor Gustavo Petro quede bien librado. Entonces dicen, es que no le protestamos a Petro, le protestamos a la FIDU. Sí, ¿quién nombra al gerente de la FIDU previsora? No es Petro. Y empiezan a dar vueltas, como habíamos dicho ya hace unos minutos, para tratar de sacar libre a Petro, pero es que no hay cómo sacarlo libre. Y por eso hay tanta gente de FECODE que se le ha demarcado, ha desmarcado a Gustavo Petro. Entonces, coincido con los que dicen que todo es política. Por eso los que votaron en blanco en el 2022, incluyéndome, les aconsejo que en 2026 voten en contra de Petro. Por el que quieran, pero en contra de Petro. Y los que no salen a votar y hoy se están quejando de este desastre, pues ojalá que hayan aprendido la lección, porque cierto es aquellos que dicen que todo es política y en el año entrante salgan a votar en contra de Petro. Y a los que dicen que todo es política, inclusive esta participación sindical en política, pues entonces los funcionarios públicos en Colombia podrían participar en política y los militares podrían votar. No, hay unas líneas delgadas, pero las hay. Y hay unas diferencias importantes para hacer. Y que un sindicato se politice y se manosee de la manera que se están manoseando FECODE y la USO, no habla bien de ellos. Luego, el problema es de los que todavía siguen perteneciendo. Pues es que pertenecer a FECODE no hace más, y yo por eso me retiré de FECODE desde el año 2019. Alcancé a estar ahí unos meses, lo reconozco, uno comete errores, pero a uno no lo capan 2 veces. Y los que se queden ahí, pues ya es problema de ellos si quieren poner en riesgo su buen nombre. Muy bien. Eh,
Estamos leyendo comentarios, tomándonos un receso por aquí. Nayib Bukele, la solución al problema, lastimosamente no es colombiano. De defender paramilitares no se vuelve, qué dolor de patria, gobernador geláctico de una caterva de... Dan risa por aquí. Algunos comentarios muy creativos. Muy bien, vamos a seguir entonces por aquí. Oiga, el presidente Petro reaccionó con vehemencia ante la imputación de cargos al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, más conocido como Pinturita, por parte de la Fiscalía. Quintero enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en la gestión del lote Aguas Vivas, incluyendo delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción. En respuesta, Petro denunció que se busca silenciar al que denuncia para que calle eternamente, sugiriendo una persecución política contra Quintero. Por su parte, Quintero solicitó que sus procesos judiciales sean trasladados a Bogotá, alegando falta de garantías en Medellín y señalando una supuesta politización de la fiscalía local. Además, denunció que la actual administración municipal, liderada por Federico Gutiérrez, estaría ejerciendo presiones indebidas sobre el ente investigador. Pero es que así son. Cuando se le imputan cargos a los señores del otro lado de Petro, salen a celebrarlo y respetan las decisiones de la fiscalía. Pero cuando las decisiones de la fiscalía no los favorecen, entonces esto es lo que salen a hacer. A defender lo indefendible. ¿Recuerdan ustedes que cuando se empezó a hablar de Olmedo López por la plata que se robó en La Guajira, en los carrotanques, también salieron a defenderlo como están defendiendo a Quintero? Bueno, pues el tiempo lo dirá. Yo aquí no voy a decir que el señor Quintero es culpable. Por supuesto que no. Pero pues por lo menos podríamos decir que ya tuvo imputación de cargos. O sea, el mismo que le hizo persecución a Rodolfo Hernández participando en política desde la alcaldía de Medellín, porque Rodolfo estaba imputado, pues ahora quedó en las condiciones de Rodolfo, que en paz descanse. Pero además, ¿no han visto ustedes cómo el ejecutivo de Petro, todo, incluyéndolo a él, está participando en política? A pesar que la ley lo prohíbe. Pero que la ley lo prohíba o no, eso no importa. Ya hemos visto que a los señores de esta ideología, de esta esquina, de esta orilla política, poco les importa la ley. Se la han pasado toda la vida rompiendo la ley. Lo que sí preocupa es la falta de coherencia. Una vez que, si nos devolvemos solo 3 años, hace 3 años precisamente que estábamos en el peor momento de la campaña electoral, acercándonos a las parlamentarias y a la primera vuelta presidencial. Recordemos cómo todos los que hoy están participando en política desde el Ejecutivo criticaban desde la oposición al señor Iván Duque por presunta participación en política a favor de Federico Gutiérrez. Pero es que esa es la hipocresía que los caracteriza. Todo lo que criticaban en su momento desde la oposición es exactamente lo que hoy están haciendo. Todo, sin excepción. Y un poquito más. Oiga, la reacción del presidente Petro evidencia una tendencia a deslegitimar las instituciones judiciales cuando éstas investigan a sus aliados políticos. La solicitud de Quintero para trasladar sus procesos a Bogotá sugiere una estrategia para evadir la justicia local y buscar un entorno más favorable. Las acusaciones de persecución política se han convertido en una táctica recurrente de la izquierda para desviar la atención de posibles actos de corrupción. Según esto, hay persecución política a Nicolás Petro a pesar que él haya aceptado los delitos en nombre propio.
hay persecución política a Armando Benedetti y ahora también resulta que hay persecución política a Daniel Quintero. Pero además hubo persecución política a Olmedo López en el momento que se empezó a denunciar todo lo de la unidad de gestión del riesgo. No es casualidad que cada que salga algo nuevo lo gradúen de persecución política. La defensa pública de Petro hacia Quintero podría interpretarse como una injerencia indebida del Ejecutivo en asuntos judiciales, algo que por supuesto no nos sorprende, pero que sí compromete una vez más la separación de poderes, señores. Una vez más se compromete aquí la separación de poderes, mientras los señores del petrismo aplauden que esto suceda. La narrativa de victimización utilizada por Quintero busca manipular la opinión pública y desviar el foco de las graves acusaciones en su contra. Pero desde el día uno que ganó Federico Gutiérrez la alcaldía en Medellín, que derrotó, entre otras, al candidato que ni siquiera sabía que legalmente no podía ser candidato y también fue bajado del Consejo Municipal, al señor Upegui. Y desde ese momento está el señor Quintero construyendo su narrativa para evadir la justicia. Bajo el manto de la denuncia y la persecución política se pretende encubrir actos de corrupción. Esos que desangran las arcas públicas y perpetúan la impunidad en las altas esferas del poder. Pero aquí no pasa nada. Esta es la izquierda impoluta. Dicen que aquí se pierde el tiempo, chao. Sí, claro, pues si usted es petrista y llegó aquí a creer que iba a encontrar algo que usted quisiera escuchar, por supuesto que perdió el tiempo. Lo que me sorprende es que llevo 42 minutos, me faltan 18 para terminar y usted todavía esté aquí, porque hace rato lo veo ahí repartiendo falacias a Dominem, lo que más les gusta. Escucharon a Armando Benedetti en la entrevista hoy en esa revista que todos critican, pero a todos les encanta la revista Semana. Muy interesante la entrevista, todo hay que decirlo, el señor Benedetti tiene un carisma interesante, es muy carismático y termina diciendo una cantidad de cosas que nos ahorran muchas dudas, pero al mismo tiempo sabemos que nada va a pasar. Oiga, el ministro del Interior en una reciente entrevista delineó su perspectiva sobre las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Según Benedetti, la contienda se perfilará entre un candidato de derecha y otro emergente de un frente amplio que aglutine diversas fuerzas políticas. Identificó a Vicky Dávila, a Claudia López y a Sergio Fajardo, como los principales aspirantes de la derecha, pronosticando que solo uno de ellos alcanzará la segunda vuelta. Para contrarrestar esta tendencia, Benedetti aboga por la formación de una coalición amplia que incluya al Pacto Histórico, al Partido Liberal, al Partido de la U y sectores independientes, con el objetivo de asegurar la continuidad de las políticas del presidente Petro. Lo primero es ver la manera como Benedetti participa en política de manera o de frente. Y aquí no pasa nada. Absolutamente pasa. Nada pasa, perdón. Benedetti participa en política, el ministro del Trabajo, el señor Sanguino, participa en política, el ministro de Minas participa en política, el presidente Gustavo Petro participa en política. Todos ellos que hace 3 años estaban denunciando a Duque por participar en política. Y aquí no pasa nada. Logran llevar el mensaje y no pasa nada, porque la justicia es paquidérmica. Pero muy interesante ver cómo Benedetti sigue esforzándose por meter a Claudia López y a Sergio Fajardo en la derecha. Oiga, Claudia López que lleva toda la vida haciendo alianzas con Gustavo Petro y lo meten en la derecha. Pero además, Claudia López y Sergio Fajardo, las últimas dos elecciones, la de 2018 y la de 2022, estuvieron juntos. Entonces, no, y estuvieron juntos por la centroizquierda. Lo que pasa sí es que los candidatos de centro pues siempre se van acomodando donde más les convenga. Por eso es que Benedetti se la ha pasado de Uribe a Petro, calculen ustedes.
Se le abona que el día de hoy en la entrevista en Semana no quiso hablar mal de ningún candidato del uribismo. ¿Será que si gana el uribismo las próximas elecciones vamos a ver a Benedetti otra vez montado en la uribeneta? No nos podemos dejar enredar, señores, que no nos vengan a vender ahorita la figura de Claudia López o de Sergio Fajardo en la derecha, porque lo que quieren hacer es anular candidatos de derecha que se van perfilando con altas posibilidades de conformar un frente interesante. Ahorita no vamos a hablar de candidatos que se estén perfilando para la segunda vuelta porque está muy temprano, pero sí podemos hablar de candidatos que pueden ir construyendo un frente amplio, como lo llama Benedetti. Y al otro lado, pues habrá otros candidatos que van a seguir construyendo el frente de la izquierda con un candidato no petrista, como bien claro lo dejó Benedetti. Porque sí me llamaron la atención dos cosas de la entrevista a Benedetti el día de hoy en la revista Semana, que entre otras cosas se las recomiendo, aunque duró más de una hora y podría ser un poco tormentoso escucharla toda. Pero me llamó la atención que dice Benedetti, no se lo había escuchado a nadie más dentro del gobierno, que la señora Vicky Dávila es de todas la candidata que más posibilidades tiene, que es la que más fuerte está bien, con algunas cosas por mejorar en su campaña, pero que es la candidata que mejor se está perfilando. Esa es la primera. Yo ya de Benedetti me espero cualquier cosa. No sé si es un mensaje subliminal para que Vicky lo llame. Y como ese es el que arregla las campañas. Esa fue la primera. La segunda es que si el candidato de la izquierda es un candidato petrista, entonces no hay cómo derrotar a la derecha. Esto tuvo que haber caído muy mal en la gente de la izquierda que ha sido petrista de cuna, como Las Pizarro, como Gustavo Bolívar, María Fernanda Carrascal, entre otros. El señor Carrillo, el señor Holman Morris, que está prostituyendo a RTBC. Tiene que haber caído muy mal en esas huestes, pero bueno, ya Benedetti lo dijo. Si Gustavo Petro le da el aval, o si el pacto histórico le da el aval a un candidato petrista, no tienen cómo derrotar a la derecha. O sea que el candidato en ese orden de ideas tiene que venir del santismo. O sea que si como él dice, ojo porque es que miren cómo está trazando la estrategia. Si como él dice, Claudia o Fajardo pasan a segunda vuelta con el candidato de verdad de derecha, entonces todos tenemos claro para dónde sería el petrismo. Petrismo, perdón. Todos tenemos claros para dónde sería el petrismo. Entonces, ojo porque este es el plan B. Ojo, nos quieren meter a Sergio Fajardo y a Claudia López en la derecha, argumentando que ellos eventualmente podrían pasar a la segunda vuelta. Y todos sabemos que ni ella ni él son de derecha. Por lo que si la derecha llega a segunda vuelta, pues no va a ser con ellos. Luego sí se podría dar el escenario que ellos lleguen a segunda vuelta desde la centroizquierda, que es donde han estado siempre, con el candidato de derecha, que lo veo muy difícil. Veo muy difícil que el petrismo no pase a segunda vuelta, pero se puede dar como pasó en Bogotá, que por aquí decían que Bogotá siempre ha sido una ciudad de izquierda y aún así Gustavo Bolívar no llegó a segunda vuelta. Entonces se podría dar el caso que se dio en Bogotá, que el candidato de Petro no llegue a segunda vuelta, ojo, y que a segunda vuelta lleguen Claudia o Fajardo con el de la derecha. Y todos tenemos claros para dónde se iría el petrismo, incluido Armando Benedetti. Es obvio que si se da, y él lo dijo, si no llegamos a segunda vuelta, tenemos la fuerza para elegir quién gana en segunda vuelta. También lo dijo hoy en la revista Semana. Entonces es obvio que si se da un escenario de segunda vuelta con un candidato fuerte de derecha y Claudia o Fajardo, pues el petrismo va a oírse con Claudia o con Fajardo. Y ya después van a arreglar la casa
después de que queden elegidos. Entonces, ojo con eso, porque venimos de hace unas semanas de un presidente que dijo que venía de decir que este era el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, a decir que este gobierno no es de izquierda y que la izquierda es sectaria. Estoy retomando las palabras de Gustavo Petro en su primer Consejo de Ministros. ¿Listo? Primero, acto seguido, nombran a Armando Benedetti en el Ministerio del Interior. Alguien que no ha sido de izquierda en su trasegar político, es de izquierda los últimos 3 años, desde que vio que Petro tenía posibilidades. Y llegó a acomodar todo. Y ahora vamos en que nos quieren meter a Fajardo y a Claudia en la derecha para llevarlos a segunda vuelta y ahí es donde tienen el plan B, señores. Así que quede claro, yo no creería, en ningún momento creería que los que somos anti-Petro vayamos a votar por Claudia o por Fajardo. Por Fajardo no se puede votar con todo y lo que lo respeto, porque me parece una persona muy coherente y muy versada, pero no se puede votar por tibio. Y no necesitamos tibios para definir esto el año entrante. Y por Claudia no se puede votar porque ha sido ampliamente petrista. No podemos olvidar que no solo lo eligió, sino que desarmó su equipo en la alcaldía. Mandó a Luis Ernesto Gómez desde la Secretaría de Gobierno a que le hiciera campaña y lo hizo renunciar y por eso fue que, que llegó a Blue Radio y por eso es que nos lo tenemos que aguantar todos los días en el panel. Agregando que hay momentos en los que hace unos aportes muy interesantes, dice Ernesto. A veces se le sale un poquito ese petrismo que lleva entre su ropa interior, pero finalmente termina haciendo unos aportes muy interesantes. Entonces, ojo, señores, porque la narrativa de los señores del gobierno es querernos hacer creer y recuerden las estrategias de comunicación. Si muchas personas dicen lo mismo, muchas veces se convierte en verdad. Entonces nos quieren hacer creer a los que votamos anti-Petro que Claudia y Fajardo son de derecha. Para ellos tener una opción B en una eventual segunda vuelta entre la derecha y Claudia y Fajardo. Ojo, porque al toro no lo capan 2 veces. Ojo. Lo que tenemos que hacer es, ojalá, a través de los que no votaron en 2022, que sabemos que son muchos, convencerlos para que sí voten el año entrante y como en 2002 volver a ganar en primera vuelta. Luego lo veo muy difícil porque pues ellos tienen la chequera del Estado, tienen las mentiras que se les ocurren cada que quieren convocar gente como para mañana, tienen la experiencia discursiva. Por eso me llama mucho la atención un tipo como Armando Benedetti, que es experto en campañas políticas, porque todo hay que decirlo. Me llama mucho la atención que él, a diferencia de sus copartidarios, le esté viendo posibilidades a la candidatura de Vicky Dávila. Eso sí me parece muy interesante por parte del señor Benedetti. Muy bien, que pase lo mismo que en Antioquia, Medellín, ojalá. O que pase lo mismo que pasó en Bogotá, que la sorpresa fue que nadie se imaginó que Gustavo Bolívar no fuera a llegar a segunda vuelta. Y esa fue la sorpresa que les dio el señor Juan Daniel Oviedo, que ahora también lo quieren meter en las huestes del uribismo. Y ahora también nos quieren meter a Daniel Oviedo como si fuera de derecha. No se les puede olvidar, entre otras cosas, que estos señores que hoy están gobernando gradúan de derecha y de extrema derecha y de fascista a todo el que piensa diferente a ellos. O sea, ya vamos en que el ELN se volvió paramilitar y ya vamos en que los señores Aurelio Suárez y Jorge Enrique Robledo se volvieron de derecha uribista. Ninguno más de izquierda que ellos dos. Una izquierda, eso sí, democrática y con la que sí se puede tener conversaciones y discusiones, pero de izquierda. Luego, para los que hoy gobiernan, como ellos necesitan perfilar a un enemigo único, gradúan a todo lo que vuela diferente de derecha y le tienen que poner apellido uribista.
Es importante que vayamos viendo las estrategias de comunicación, porque esto, señores, ya empezó y mañana es el termómetro. Aquí lo que vemos es una izquierda que reconoce su incapacidad para ganar en solitario y busca alianzas desesperadas para mantenerse en el poder. La fragmentación de la derecha podría ser aprovechada por el oficialismo para perpetuar su agenda política. Por eso llevo días haciendo llamado a la unión, pero unión de verdad. Porque la inclusión de partidos tradicionales en el Frente Amplio que dice Benedetti evidencia la falta de convicciones ideológicas firmes en la izquierda, pero asimismo garantiza que vuelva a pasar lo que ya pasó en el 2022. Y es que llegaron al poder haciendo alianzas con todos y con todas, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Lo que se conoce como el todo vale. La estrategia de Benedetti refleja un temor latente a una derrota electoral contundente en 2026. Y por eso, ojalá alguien denunciara a Benedetti por participar en política, a pesar de no poderlo hacer. Pero mientras eso sucede, pues es mejor seguir escuchándolo entre líneas. Él va a seguir diciendo que Claudia López y Sergio Fajardo son de derecha, pero eso es falso. Y lo que ellos quieren es garantizar que sí tengan una opción o un plan B si no pasan a segunda vuelta. O sea, ellos lo que quieren es garantizar que no se dé una segunda vuelta, por ejemplo, entre Vicky Dávila y Vargas Lleras. ¿Ustedes se imaginan una segunda vuelta entre Vicky Dávila y Vargas Lleras? ¿O una segunda vuelta entre Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella? ¿Ustedes se imaginan por quién votaría el petrismo? Blanco es y gallina lo pone, ¿cierto? Mientras que una segunda vuelta entre Vicky Dávila y Fajardo, Vicky Dávila y Claudia López, Vargas Lleras y Fajardo, Vargas Lleras y Claudia López, pues es evidente por quién va a votar el petrismo. Y si le damos la oportunidad al petrismo de elegir un candidato en segunda vuelta, pues en algo sí tiene razón Benedetti y es que el petrismo pondría al presidente. Entonces, si la estrategia que se va a trazar es para sacar al petrismo desde la primera vuelta, como se hizo en Bogotá, hay que garantizar que a segunda vuelta no llegue un candidato a fin de ellos, porque tanto Claudia López como Sergio Fajardo son candidatos a fin del petrismo. Yo aquí solamente estoy pintando escenarios. Yo no estoy siendo optimista, estoy pintando escenarios. Tan a fin del petrismo son que hoy tenemos una cantidad de gente del partido de Claudia López, porque siempre la conocimos en el Partido Verde. Ahora que no se nos venga a desmarcar en el ejecutivo de Petro, empezando por el ministro del Trabajo, el señor Sanguino. Gente muy cercana a Claudia López, hoy, por ejemplo, en la cárcel, como la señora Sandra, que se me escapa el apellido de la unidad de gestión del riesgo. Pero si nos vamos para el otro lado, para el de Fajardo, no se nos puede olvidar que la reforma pensional que aprobaron, que está que se cae, fue la reforma de Fajardo y no la reforma de Petro. Eso tiene que quedar claro. La que Fajardo tenía en su plan de gobierno como candidato. Pero además, el ministro, que fue primero embajador en Estados Unidos y después fue el ministro de Exteriores, era la fórmula vicepresidencial de Fajardo. Eso no se nos puede olvidar. Y el primer ministro de Hacienda de Gustavo Petro también fue el que diseñó la reforma tributaria de Fajardo y el que participó en la campaña de Sergio Fajardo de 2022. Entonces, tanto López como Fajardo son candidatos a fin del petrismo. Luis Gilberto Murillo, que acompañó a Petro, fue de los poquitos que acompañó a Petro desde el principio de su gobierno hasta hace unas semanas.
Y ahora nos quieren vender dizque a Fajardo como el tipo ajeno al petrismo. ¿Y ustedes creen que en una segunda vuelta Claudia López o Fajardo van a rechazar los votos de Petro? Está claro que Fajardo no votó por Petro en 2018 y no votó por Petro en 2022. Eso está claro y por eso dije que me parece un tipo coherente pero tibio. Luego también está claro que hay afinidad entre Petro y Fajardo. Hay más cosas en común que diferencias. Entonces, ¿ustedes creen que en una segunda vuelta Fajardo va a rechazar los votos de Petro? ¿Ustedes creen que en una segunda vuelta Claudia López va a rechazar los votos de Petro? No, la respuesta es no. Nadie en campaña política va a rechazar los votos de nadie. Y la muestra de eso se llama Gustavo Petro, que llegó a la presidencia con los votos de César Gaviria, con los votos del Partido Conservador, no en pleno, pero sí en mayoría, con los votos de Roy Barreras, que tanto lo criticó siendo senador, con los votos de Armando Benedetti, con los votos de la Claudia López, que hoy supuestamente critica, y del Sergio Fajardo, que hoy supuestamente critica, porque si bien Fajardo no votó por Petro, pues la gente de Fajardo sí votó por Petro. Entonces a nosotros no nos vengan a vender aquí la idea por cuenta del gobierno del señor Benedetti, que Fajardo y López son de derecha. No. Ellos lo que quieren es tener garantías de que si no llegan a segunda vuelta, que es muy difícil que no lleguen, pero si no llegan a segunda vuelta, pues quieren tener garantías de que tengan por quién elegir. Que no les vaya a pasar lo que les pasó en Bogotá, que en segunda vuelta era o Galán u Oviedo, y se quedaron sin candidato ahí sí de tajo. Y ojalá, ahí sí siendo optimistas, ojalá pudiéramos volver al mismo escenario en las presidenciales del año entrante. Y que a segunda vuelta lleguen candidatos que nada tenga, óiganse bien, nada tenga que ver con Gustavo Petro. Si se hace una campaña bien juiciosa, pues claro que es posible lograrlo. Pero para eso hay que hacer una campaña bien juiciosa. Como vamos, tengan la seguridad de que no se va a lograr. Como vamos, tengan la seguridad que desde ya tienen ellos un tiquete en segunda vuelta. Ojalá sean dos mujeres, nos dicen por aquí. Ojalá, ojalá. Gracias por los buenos comentarios en el chat. Muchas gracias. Y bueno, por aquí seguimos. Y llegamos a nuestra última noticia. Oiga, viajamos a Santa Rosa de Cabal. Esto es un poco local, pero van a ver al final cómo se extiende. En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, se ha destapado un escándalo inmobiliario que involucra al exalcalde Rodrigo Toro Montes. Durante su administración en 2023, adquirió 6.400 metros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a una cuadra por 1.500 millones de pesos con el propósito de reubicar a familias en riesgo. Lo alarmante, hasta aquí todo está bien, ¿cierto? Todo parece ser normal, pero lo alarmante es que según el análisis que se ha hecho, entre ellos el columnista Aurelio Suárez lo escribió en Semana, los vendedores habían comprado 2 años antes cerca de 5.000 hectáreas que incluían este lote por solo 400 millones de pesos. Esto implica que por menos del 15% del área total, el municipio pagó casi 4 veces el valor de todo el terreno. Este caso suscita varias dudas y muy serias sobre la gestión de recursos públicos y la transparencia en las transacciones inmobiliarias realizadas bajo la administración de Toro Montes. Pero además, con este antecedente y el gobierno actual lo nombra como asesor para el eje cafetero, incrementando esto la desconfianza respecto a sus prácticas en el manejo de tierras. Actualmente tiene cargo y es asesor precisamente de tierras en el eje cafetero. La adquisición de terrenos por parte del municipio a precios inflados sugiere una posible malversación de fondos públicos.
Esto ha sido ampliamente denunciado en la región y hasta el momento no se ha logrado que el señor Rodrigo Toro le dé explicaciones a la población. La disparidad en los valores de compra y venta de las tierras evidencia una falta de transparencia en las transacciones inmobiliarias municipales, a cuenta de que en tan poco tiempo se iba a multiplicar tanto el valor de las tierras. La implicación directa del exalcalde en estas operaciones cuestiona la integridad de su gestión y su actual rol como asesor regional. La ausencia de mecanismos de control efectivos permite que se realicen transacciones que perjudican el patrimonio público. Y este caso refleja una tendencia preocupante en la administración pública, donde intereses particulares prevalecen sobre el bienestar común. Eso sí, el alcalde, exalcalde Toro Montes, que algunos dicen va a ser candidato al Congreso, nos daremos cuenta dentro de unos meses. Dicen que por el Partido Liberal, cabe mencionar también que es muy cercano, paradójicamente se volvió muy cercano a los liberales de Pereira, que pues ustedes saben quiénes son, y por eso le darían el aval en el Partido Liberal. Entró como un alcalde alternativo y ahora al parecer se va a volver más de lo mismo. Bueno, públicamente, porque es más de lo mismo desde su gestión. Y en eso estamos en Santa Rosa, perdón, en Risaralda. Indignante, bajo la fachada de ayudar a los más vulnerables, se perpetran actos que rayan en el saqueo descarado de las arcas públicas. Mientras las familias en riesgo esperan soluciones, algunos funcionarios parecen más interesados en engrosar sus bolsillos a costa del erario. Si partimos de que exalcaldes como Rodrigo Toro continúen operando impunemente, si todo esto que se está señalando de manera presunta en la región es cierto, pues pronto veremos cómo el patrimonio de nuestras ciudades se dilapida en negociaciones oscuras, dejando a la ciudadanía desprotegida y sin recursos. Eso sí, el alcalde, hoy exalcalde, se aseguró de dejar a su candidato en la alcaldía, que fue el que ganó las elecciones el año pasado, hace 2 años ya. Y si preguntan de dónde es este alcalde y por qué tiene puestos en el gobierno nacional, pues es fácil concluir que es de la Alianza Verde, cercano a Claudia López, y ya lo demás ustedes lo saben porque es música para sus oídos. Y bueno, que no se les olvide también la JEP dando contratos, 197 millones de pesos del contrato de la JEP a los actores para que hicieran charlas. Y ahí tenemos al senador Ariel Ávila, que dejó de denunciar la corrupción, paradójicamente dejó de denunciar la corrupción en el gobierno del cambio, porque pues no va a denunciar la corrupción en el gobierno que le da trabajo a su esposa, ¿cierto? Pero cada que salen cosas como estas, como la de los actores hoy, 197 millones en un contrato de la JEP para que hicieran unas obras de teatro explicando lo que hace la JEP y cómo funciona, pues ahí salió Ariel a defenderlos. Y bueno, digamos que lo primero que está mal es que los actores acepten contratos de la JEP, porque se presta precisamente para lo que está sucediendo. Es que ahora los actores, que el primer error que cometieron fue haber hecho un video apoyando a Petro, porque pues ellos nunca quisieron participar en política, decidieron participar en política y ahora se quejan porque uno los pone y los ventila en la opinión pública. Pero pues es que lo que está mal, ética o moralmente, pues está mal. Se acaba. No todo lo que está mal desde la ética o desde la moral es necesariamente ilegal. Por eso el señor Sebastián Guanumen, que fue el que corrió la línea de ética en la campaña presidencial, el protagonista de los petrovideos, por eso no está preso y tampoco está inhabilitado, sino que es cónsul en Chile. Porque esa estrategia que fue corriendo la línea de ética, pero fue muy efectiva, fue en parte la que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Entonces, pues obviamente Petro tenía que pagarle de alguna manera.
Y eso fue dándole varios contratos a varios de sus familiares, como ya lo conocimos en la silla vacía, y dándole a él el consulado en Chile. Así no tuviera ni méritos ni experiencia en cargos diplomáticos. Quiero ver esos argumentos de sus candidatos. Yo no tengo candidatos, empecemos por ahí, Cosiampiro. No tengo candidatos por fortuna. Lo que sí tengo claro es que el próximo presidente de Colombia tiene que ser antipetro, si es que queremos salir de esta catombe en la que estamos. Dejando desde ya por adelantado que no veo ningún candidato. Si yo estuviera aquí para hacerle publicidad a los candidatos, no veo a quién poderle hacer publicidad porque ninguno me convence. Pero pues alguno me tendrá que convencer de aquí a las elecciones porque está claro que tiene que ser un antipetro. Así que en eso estamos, 197 millones. Entonces, digamos que aquí no hay nada ilegal. No hay nada ilegal dentro de lo que está pasando. Lo que sí está muy mal es que la JEP denuncie que no tiene recursos, denuncie que necesita más recursos y lo que esté haciendo es darle 197 millones a unos actores para que estos hagan obras de teatro explicándole a la ciudadanía cuál es el papel de la JEP en el país. Ellos lo que tendrían que hacer es su trabajo, cumplir su rol, sus funciones. Finalmente ellos no tienen que hacer campaña política ni nada por el estilo. Y sus cargos no dependen de votos, no son cargos electorales. Por lo que si el país todavía a estas alturas no sabe qué hace la JEP, pues seguramente con 197 millones de pesos que le dieron a los actores, tampoco se va a responder esa pregunta. Entonces, que no se quejen y que no digan que no tienen dinero cuando están botando el dinero por la basura. Eso es como si lo echaran a la taza del baño y vaciaran. Es mi opinión. A nadie tengo que pedirle permiso para darle mi opinión. Hernán, ¿cómo se puede ser tan optimista? La verdad es que, Ana, de optimista no tengo nada. Lo veo muy difícil, la verdad. Veo muy difícil las elecciones del año entrante, especialmente cuando se tiene la competencia desleal que se tiene. Y esos unos ciudadanos con la chequera del Estado, con los impuestos de los colombianos, gastándose la plata en la campaña política para 2026, con micrófonos, con medios, con chequera, con impuestos, con poder de convocatoria desde los cargos públicos, haciendo campaña para el año entrante. Eso, además de la división que hay en la oposición y la cantidad de gente queriendo ganar protagonismo, lo hace muy difícil de cara a las próximas elecciones. Luego, lo único cierto es que tenemos que, como dice Ana, tratar de ser optimistas y por lo menos mirar los escenarios y mirar los panoramas, porque a ver, las consecuencias de estos 3 años de petrismo ya son evidentes. Si no se vieron el especial ayer de Séptimo Día sobre la salud y lo que está pasando, pues se los recomiendo, porque por fin pudimos ver de cuenta de un canal y de una fuente confiable, por mucho que los que son afines del gobierno prefieran decir que es más confiable RTBC, prostituido por Holman Morris, que Séptimo Día, pero pues eso nos tiene sin cuidado lo que ellos digan. Séptimo Día es una cuenta confiable, gústele o no a la opinión petrista. Y por fin pudimos ver las nefastas consecuencias que ha vivido el sistema de salud, después de lo que prometió Corcho y el chuchuchú de Petro. ¿Cómo podemos blindar las elecciones? Podríamos hacer algo como lo que hizo María Corina en Venezuela. Bueno, a ver, la institucionalidad en Colombia todavía permanece. Yo no creo que más allá de blindar las elecciones es garantizar que sí salga la gente a votar en 2026.
Uno de los peores problemas de los problemas más graves que ha tenido Colombia a lo largo de su historia electoral es que la gente no vota. O sea, y eso pasa en muchos países del mundo, pero en Colombia el 60% de la población no sale a votar, o sea, 6 de cada 10 colombianos. Eso indica que el 40% de los colombianos, o sea, 4 de cada 10 pone presidente. Y si logramos convencer a ese 60% que no vote, que salga a votar, pues yo les aseguro que ahí va a haber muchos votos en contra de Petro. Y lo más importante es seguir haciendo pedagogía, seguir opinando, seguir, eso sí, opinando desde hechos. Tratar de no reproducir fuentes que uno sabe de entrada que son noticias falsas o que son noticias manipuladas, porque eso lo que termina es desprestigiándonos. Lo mismo que pasa cuando en la izquierda publican noticias falsas, pues uno aprovecha eso para ponerlos en evidencia. Entonces yo creería que más que blindar las elecciones, pues lo primero es blindarnos para que no vaya a haber una constituyente, porque si se cambia la constitución, ahí sí es muy posible que se ponga en riesgo más de lo que ya está la democracia. En estos momentos lo que vamos a ver es un gobierno nacional que va a seguir como ha sido los últimos meses, va a seguir dividiéndonos. Hoy yo escuchaba que Petro ayer dijo que el gobierno no podía dividir al país, pero si es que eso es lo que hacen. Todo el que piense contrario a ellos es lapidado. Desde el reduccionismo más primario que ustedes vean, es lapidado. Y pues claro, ellos tienen, como les decía, los medios, el protagonismo, el poder, la chequera para chantajear, para amenazar, para intimidar, como lo están haciendo, por ejemplo, con las marchas de mañana y como lo están haciendo con los 8 senadores valientes que firmaron la ponencia de archivo. Les han sacado cosas hasta de sus familias. Ustedes se imaginan si aquí le sacáramos, por ejemplo, a Gustavo Petro todo lo que hizo Nicolás Petro y la forma como se enriqueció de manera ilícita. Ah, no, pero cuando hacemos eso, entonces los delitos no son heredables. Pero cuando se trata de allá para acá, entonces ahí sí son heredables. Bueno, terminamos con esto, señores. Gustavo Petro expidió el decreto con el que declara el martes de 18 de marzo día cívico en el país. La medida fue rechazada por varios alcaldes y gobernadores, quienes señalaron que los funcionarios públicos en esas regiones sí irán a trabajar. La primera claridad que les hago es que este decreto de día cívico solo cobija a funcionarios públicos. Ojo que no cobija al sector privado. Como era de esperarse, el lunes 17 de marzo, el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió el decreto con el que declara oficialmente día cívico para el martes 18 de marzo. El objetivo del mandatario colombiano es que se pueda ampliar la participación ciudadana en las movilizaciones que convocó su gobierno para defender las polémicas reformas sociales. A esto me refería yo cuando hablaba de competencia desleal. Obviamente, nadie espera que cuando haya una marcha de la oposición, el presidente declare un día cívico para que la gente salga a marchar. Eso nadie lo espera. Pero nadie espera tampoco que el presidente participe en política de esta manera porque esto desequilibra las cargas. Entonces, claro que marchas, estas marchas a las que convoca Petro, pues claro que tienen que por naturaleza ser multitudinarias. Primero porque decreta día cívico para que la gente no trabaje. Segundo, porque todos los que salen a marchar mañana están siendo pagos. Mañana marchan los de FECODE. Ustedes han puesto a pensar cuántas personas marchan por cuenta de FECODE. Pues ellos mañana marchan y están cobrando sueldo como si trabajaran todo el día. Marchan los de la USO, que son los del sindicato de Ecopetrol, igual. Los del SENA, los de las universidades y los de todos los sindicatos de ahí para allá que quieran salir a marchar, cobrando sueldo. Marchan funcionarios públicos haciendo política, muchos de ellos en régimen especial que ni siquiera están siendo cobijados por esta reforma, cobrando sueldo. Estos son los mismos que criticaban desde la especulación que anteriormente se le pagaba a la gente por marchar. Nada más falso que eso. Estos
Los de mañana. Sí le están pagando a la gente por marchar. Y si a la gente hay que traerlas desde las zonas rurales, pues están poniendo buses para que la gente llegue a la ciudad. Entonces, pues, ¿cómo no quieren que una marcha sea multitudinaria de esta manera? Claro que tiene que ser multitudinaria. Lo que sorprende es que hayan ganado con 11 millones de votos y que a las marchas no les esté saliendo la gente suficiente, a pesar de estar recibiendo pago por marchar. Eso es lo que sorprende cuando hablamos, por ejemplo, de las últimas marchas. Con todo el ruido que se ha hecho y con día cívico a bordo, sin duda va a salir mucha gente mañana. Y seguramente alguien va a demandar este día cívico y posiblemente el día se caiga. Pero ¿de qué sirve que el decreto se caiga y que el día cívico se caiga después del día cívico? Pues que esa es la lógica en Colombia, calculen ustedes. El año pasado decretaron día cívico el día del cumpleaños del presidente y esta es la hora que todavía estamos esperando que se resuelva si ese decreto es válido o no. Ese, digamos que sí nos importa porque recuerden que ese día cívico se decretó para el año pasado y para los siguientes. Así que es muy posible que este año, el 19 de abril, volvamos a tener día cívico. El mandatario colombiano ha hecho especial énfasis en que la ciudadanía apoye la reforma laboral, la cual está prácticamente hundida en el Congreso. Esto a raíz de que 8 senadores firmaron una ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado, dando así una estocada mortal a la reforma laboral. Y para los que dicen que esto no se ha debatido, mañana, por favor, en vez de salir a marchar y en vez de arriesgar que les descuenten el día, porque si bien en la ley está el derecho a marchar, no está el derecho a abandonar el cargo, no está el derecho a abandonar el sitio del trabajo. Entonces, en vez de salir a marchar, les recomiendo que se vean el debate para dos cosas. Primera, para que conozcan los argumentos de los senadores que están pidiendo que la reforma se hunda. Segundo, para que vean si esos senadores se mantienen en su voto de hundir la reforma, porque si se voltean, se los tenemos que cobrar. Y tercero, para que vean que la gente del gobierno, la de Petro y su gente, miente cuando dice que esto no se ha debatido, que se hundió sin debatirse. Miente porque primero no se ha hundido, hay que esperar la votación mañana. Y segundo, pues claro que no se ha debatido porque el debate está programado para mañana. Entonces mienten de frente mientras invitan a la vagancia, porque lo de mañana es vagancia. El decreto sobre el día cívico expresa declarar como día cívico para la participación ciudadana el próximo 18 de marzo con motivo de garantizar el legítimo derecho a la ciudadanía de expresarse públicamente en favor de las reformas sociales que mejoren su vida y garanticen su dignidad. Y es de esta manera como el presidente, claro, con plata ajena, decreta un día completo libre, una jornada completa a cambio de 3 horas de movilización. Eso es un negociazo para los trabajadores públicos. Por eso no hay nada mejor que ser funcionario público. Por eso no hay nada mejor que ser funcionario público, porque es dinerito seguro, no importa lo que pase. Y acabamos de salir de una pandemia y ustedes me dirán si no fueron los funcionarios públicos los únicos que no vieron sus ingresos afectados. Las entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional de los niveles central y descentralizado impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y atención al público, de manera que el 18 de marzo de 2025 sea considerado como un día no hábil laboralmente, dice el decreto. Pues no sean bobos los funcionarios públicos, tómense el día libre, pero no vayan a marchar. Al fin y al cabo, pues asistencia no van a tomar. Y si están tomando asistencia, pues eso es ilegal. Entonces tómense el día libre, pero no vayan a marchar. Como decía Petro, reciban la plata por el voto, pero voten por mí. Entonces reciban el día libre, pero quédense con sus familias y disfrútenlo con sus hijos. Pero además expresa las autoridades territoriales en el marco de sus competencias constitucionales y legales referidas a la conservación del orden público y respeto de los derechos y garantías ciudadanas, adoptarán las medidas apropiadas para facilitar a las personas el ejercicio del derecho a manifestarse,
y reunirse de manera pública y pacífica en el marco del Día Cívico para la Participación. Se exhorta a las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, a los entes autónomos y a las ramas del poder público, legislativo y judicial, y a la ciudadanía en general a acoger lo dispuesto en el presente decreto, siendo autónomas en decidir si establecen como día no hábil el 18 de marzo de 2025. Ojo, siendo autónomas en decidir si establecen como el día no hábil en el 18 de marzo de 2025. Lo que quiere decir que los alcaldes que dijeron que no lo acogen están en derecho de no acogerlo. Porque ya estaban diciendo algunos el día de hoy que eso era inconstitucional, que los alcaldes tenían que acatar la orden del presidente. No, 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 eso no es así. Pero además, si usted pertenece a la empresa privada, recuerde que esto no aplica para usted. Esto solo aplica para los funcionarios públicos. Por algo hay muchas personas que dicen que los funcionarios públicos son vagos, que no trabajan. Y si hablamos de los señores de FECODE, pues ni hablar. El año pasado fueron 20 días solamente en Bogotá de marchas, un mes, si tenemos en cuenta días hábiles. 4 semanas. Muy compleja la pregunta, pero sí quiero saber tu opinión. Excelente tu trabajo. El tema, el panorama de la educación en Colombia, pues la educación pública de mal en peor. Justamente de eso estábamos hablando. Los señores de FECODE llevan años haciendo lo que les da la gana porque la ciudadanía no les hace veeduría, no les hace inspección. Miren, la reforma laboral que está por hundirse en el Congreso no afecta para nada al régimen del magisterio, porque el régimen del magisterio es un régimen especial. Lo que se va a hundir en la reforma no tiene nada que ver con ellos, precisamente porque ellos, a través de derechos colectivos y a través de sus luchas, consiguieron un régimen especial y tienen mejores beneficios que los demás ciudadanos, que ustedes tienen mejores beneficios, porque ellos renunciaron a estos derechos que están consagrados en la reforma laboral y se acogieron a unos derechos especiales que son mejores. Entonces los señores de FECODE no tienen razón para salir a marchar mañana. Luego hay 2 razones de peso. La primera, que se ganan un día de trabajo. Esa es la primera. Y ganarse un día de trabajo en FECODE es igual a que sus hijos, sus nietos, sus primos, sus sobrinos no tienen estudio. O sea, son 6 u 8 horas de clase que sus hijos y sus estudiantes van a perder. Entonces, esa es la primera motivación. Y la segunda motivación es la afinidad con el gobierno nacional. Pero mañana el sector de la educación, y por eso el alcalde Galán dejó claro, el que vaya y no trabaje, se le descuenta el día. Aquí no se les está bloqueando el derecho de ir a la marcha, para nada. Ustedes pueden ir a marchar en contrajornada. ¿Qué quiere decir eso? Si usted trabaja en la mañana, vaya en la tarde. Y si usted trabaja en la tarde, vaya en la mañana, porque usted en su tiempo libre puede hacer lo que quiera. Aquí no se le está bloqueando el derecho a marchar. Lo que se le está diciendo o lo que se le está recordando es que el derecho a la marcha no le da derecho a dejar el trabajo tirado. Y como lo dice el mismo decreto de día cívico, los alcaldes tienen autonomía para decidir si mañana se adopta el decreto o no. Y ya sabemos cuáles son los valientes alcaldes que no adoptaron el decreto. Simple. Y para terminar con la reforma laboral, mire, si usted es empleado formal en Colombia, usted tiene derecho a prima, a cesantías, a vacaciones, a licencia de luto, a licencia de maternidad, licencia de paternidad, a incapacidad médica. Los primeros 3 días de incapacidad cuentan por cuenta del empleador. Y si de 3 días en adelante, por la EPS, tienen derecho a riesgos laborales, tienen derechos a vacaciones, como ya lo dije. Entonces, es falso decir que hoy no se tienen derechos. Falso.
Todos los empleados formales en Colombia tienen derechos, los que acabo de decir y muchos más. Y el hecho de que se hunda la reforma laboral mañana no quiere decir que todos esos derechos que les acabo de mencionar, una jornada laboral, por ejemplo, hoy de 44 horas semanales y que sigue bajando en los próximos años, gracias al senador ponente Álvaro Uribe Vélez, que radicó el proyecto y lo logró aprobar hace 2 años, tal vez 3. Entonces, todos esos derechos hoy ustedes los tienen como empleados formales. Entonces, los que me acusan a mí que porque estoy en contra de la reforma laboral, entonces estoy en contra de los derechos de los empleados, están mintiendo, porque los derechos de los empleados ya se tienen. Lo que la reforma plantea es mejorar las condiciones de los empleados formales, o sea, de los que hoy están bien, olvidándose de los que están mal, o sea, de los informales y de los que ni siquiera están, que son los desempleados. Pero además poniéndosela más difícil a los pequeños y medianos empresarios, porque no todos los empresarios tienen las capacidades de las grandes empresas y de las transnacionales en Colombia. Y a eso es a lo que yo me opongo. Entonces, el día que el gobierno presente una propuesta que busque acabar con los contratos de prestación de servicios como prometió Petro e incumplió, generar empleo, disminuir la informalidad, ese día voy a estar a favor de una reforma laboral. Y fuera de eso, beneficiar a los medianos y pequeños empresarios. Y para beneficiar a los medianos y pequeños empresarios, no necesariamente hay que desmejorarles las condiciones a los empleados. Se les puede reducir la carga tributaria a los empresarios pequeños y medianos sin que eso implique tocar a los empleados. Luego, eso sí, le va a dar un alivio a los pequeños y medianos empresarios, al señor de la tienda de la esquina que tiene 1 o 2 empleados, va a mantener las condiciones y los derechos de los empleados actuales y ese alivio para los pequeños y medianos puede inclusive traducirse en la generación de empleo. Por eso termino con esto. El que me quiera acusar a mí de que yo estoy en contra de que a los empleados en Colombia les vaya bien, es un mentiroso. Porque los empleados hoy en Colombia, los formales, que son los que la reforma beneficia, ya tienen derechos. Cualquiera de ustedes lo puede confirmar si es empleado formal, entre otras cosas. Muy por encima de lo que me quieran decir y muy por encima de lo que quieran atacar, porque eso sí, cuando no tienen cómo contrarrestar las cosas, atacan a dominem. Me atacan a mí como mensajero y no atacan el debate. Díganme solamente ahí qué derechos les hacen falta, qué derechos no tienen. Díganme qué derechos no tienen. Qué mentiras, usted se muerda la lengua, se envenena, qué mentiras. Todo un argumento. Vea, ahí está el primero. ¿Será que tengo derecho a morderme la lengua? Pues claro, también. Muy bien, falso. Si usted es independiente, no tiene ningún derecho. Y la reforma tampoco le está dando derecho. Precisamente los independientes son los empleados, los empresarios, perdón. Y a usted que es independiente, la reforma le está tirando más duro. De hecho, si usted es independiente y trabaja para Rappi o para estas empresas, la reforma le está dando más duro. Hay que leer como mínimo la reforma. Mano, consiga trabajo y lea el contrato. Yo llevo, en estos momentos no estoy trabajando en Colombia, pero trabajé muchos años en Colombia y leí el contrato. Pero es que además no hay que leer el contrato, hay que leer el código laboral. Y en el código laboral uno se da cuenta a qué derechos tiene como trabajador. Y esos derechos los tienen que trasladar a su empresa y tiene que garantizar que su empresa le esté respetando esos derechos y le esté cumpliendo con lo de la ley. Pero además, usted como trabajador tiene que cumplirle a su empresa porque usted tiene deberes. Uno de los deberes, por ejemplo, es cumplir la jornada. Y en ninguna parte de la ley dice que usted tiene derecho a abandonar la jornada para irse a marchar mañana, para que le ponga cuidado. Contrato indefinido.
Horario nocturno, domingo y festivos al 100%, contrato indefinido. Sí, se nota, pues lea el contrato, le estoy diciendo, yo leía mi contrato. Y de hecho, muchas veces no estaba de acuerdo con el contrato y no lo firmaba, porque me iba a buscar otra cosa que sí me sirviera. Es que si a uno no le sirve el contrato que le están ofreciendo, pues se va y se busca otro trabajo. Así de sencillo. Pero aquí no hay puntos en los que no nos vamos a poner de acuerdo. Lo único que es cierto y que está en la ley y nadie lo puede cambiar, ni ustedes ni yo, es que los empleados formales en Colombia ya tienen derechos. De hecho, hay muchos países en el mundo en los que los empleados, por ejemplo, en Irlanda, República de Irlanda, los empleados no tienen derecho a una incapacidad, por ejemplo, con el 100% del salario o el 75% como pasa en Colombia en algunos casos. En Irlanda eso no pasa. Y en Irlanda, que es Unión Europea, que es estado de bienestar, por ejemplo, en Irlanda no les dan liquidación a los empleados. Nadie está diciendo que en Colombia se quite, porque por supuesto que no le pueden quitar derechos adquiridos. Lo que sí se está diciendo es que en Colombia inclusive se tienen mejores derechos que en muchos países, para sorpresa de muchos, para sorpresa de muchos. ¿Cuál es? La mitad de los derechos que usted habla, la mitad la paga el empleado. No, el empleado no paga la prima, no paga ni un peso de la prima, para nada. El empleado no paga las cesantías, no, al empresario, el año tiene 12 meses y el empresario tiene que responderle al empleado por 14 meses. 12 meses de sueldo, un mes completo que equivale a la prima, que algunas empresas dan media prima a mitad de año y media prima a fin de año, y un mes completo más intereses que equivale a las cesantías. Si estoy diciendo alguna imprecisión, por favor me lo hacen saber. Eso es lo que la ley obliga. Si a usted en su empresa, siendo trabajador formal, no le están cumpliendo con eso, pues vaya y denuncie, porque están faltando a la ley. Si usted se incapacita, le tienen que pagar los días de incapacidad siempre y cuando estén certificados por la EPS. Si a usted en su empresa no le están pagando los días de incapacidad, vaya y denuncie. Si a usted de manera lamentable se le muere un familiar querido en primer grado de consanguinidad, pues usted tiene derecho a 5 días de licencia por luto. Si a usted no le están cumpliendo con eso, pues vaya y denuncie porque no le están cumpliendo la ley. Si usted se casa, tiene derecho a 3 días de licencia para luna de miel. Si a usted no le están cumpliendo con eso, pues entonces vaya y denuncie porque no le está cumpliendo la ley. Yo fui funcionario público hasta que salí de Colombia. Y salí de Colombia porque me empezó a oler a Mortecina, o sea, Gustavo Petro. En 2019, cuando vi que les fue tan bien en las elecciones Colombia, locales, perdón, me di cuenta que empezaba a oler maluco, como a rancio, como a podrido. Y yo dije, hay que irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, yo no fui tan bruto, no, yo pedí una licencia no remunerada en el magisterio, porque como funcionario público podía hacerlo. Inicialmente por 3 meses. Porque yo dije, pues, yo tengo doble nacionalidad, me voy, miro a ver cómo me va en Europa. Si me va mal, pues regreso finalmente en el magisterio. A uno no lo nombran, a uno lo atornillan. Entonces, en el magisterio, pues de ahí finalmente nadie me está echando. Luego, lo que hice fue cambiar esa licencia no remunerada por una comisión de estudios no remunerada. Y empecé a hacer mi doctorado. Y esa comisión de estudios no remunerada me permitió estar por fuera otros 2 años sin necesidad de renunciar. Y ya después de 2 años y medio, pues yo dije, bueno, ya es un tiempo suficiente para decidir si vuelvo o no vuelvo y obviamente no volví. Pero esas son las ventajas, por ejemplo, del magisterio. Uno puede pedir una comisión de estudios no remunerada, se va, estudia por fuera y a los 2 años regresa y ahí está su cargo intacto. Intacto. Entonces, a mí no me vengan a decir que los empleados hoy en Colombia están siendo esclavizados, porque no. Los formales no, que son los que beneficia la reforma que se va a hundir mañana. Los informales y los que tienen contrato por prestación de servicio, qué pesar. Esos sí están siendo explotados
pero con o sin reforma van a seguir siendo explotados. Con o sin reforma. No, yo solamente estoy hablando de un régimen especial, Juan Pinto poniendo mi ejemplo, pero lo de antes lo estaba poniendo para todas las personas. Yo alcancé a poner más de 15 denuncias y me amenazaron, por eso estoy en Estados Unidos asilando. Tan lindo este fantasioso. Uy, gracias que sin conocerme ya me dijo fantasioso. Todos a marchar mañana, sí, sobre todo usted en Estados Unidos. Bueno, si tan bueno es, devuélvase para Colombia. No, yo no me devuelvo porque huele a mierda, huele a Petro. Mientras Petro esté allá, yo ni siquiera a deshacer pasos. Falso, si usted es independiente no tiene ningún derecho. Falso, usted sí tiene derechos, inclusive como independiente. Pero bueno, esos comentarios, hágame el favor. A uno no lo contratan en el magisterio, no, realmente lo atornillan, eso es verdad, Ana. Claro que hay que aprobar un concurso, que es un concurso muy fácil, pero es riguroso. Entonces sí, hay que aprobarlo. Entonces, para terminar es eso. Miren, la reforma laboral que plantea Gustavo Petro beneficia solamente a los empleados formales, a los que ya tienen suficientes derechos hoy, a los que no les hacen falta derechos. Hay una población en el país que son los empleados por prestación de servicios y los desempleados que eso sí necesitan derechos. Y hay otra población mayoritaria dentro del sector productivo que al parecer al gobierno no le importa y son los pequeños y medianos empresarios. Esos independientes como Juan Pinto que me está insultando en el chat. Porque si uno es independiente, se considera empresario. ¿Cierto? Tenga un empleado o no, lo gradúan como empresario, como llaman en España, autónomo. Ellos también necesitan garantías, también necesitan flexibilidad y también necesitan facilidades. Pero la reforma tampoco los considera a ellos. Por el contrario, les tira muy duro. Por eso yo me opongo a la reforma, pero que yo me oponga o no, eso no importa. Lo importante es que los 8 congresistas de la Comisión Séptima se sigan oponiendo para que se hunda esa nefasta y regresiva reforma. Y mañana a esta hora, en nuestro próximo programa, vamos a estar hablando de si se hundió o no se hundió. ¿Listo? Y contesto lo último, los de prestación de servicios los utiliza mucho el mismo gobierno. ¿Qué tal? Sí, claro, este gobierno prometió acabar los de prestación de servicios y al contrario, lo que hizo fue ampliarlos. Es el gobierno en la historia reciente que más ha ampliado el número de empleados por prestación de servicios trabajando para el gobierno. Pero pues claro, esos son votos seguros y eso es gente que mañana va a marchar sin duda. Ana dice, y si no se hunde, bueno, pues existe la posibilidad porque esos mentirosos que dicen que la reforma se hundió sin debatirse, es mentira, la reforma no se ha hundido. Esperamos que mañana se hunda. Está virtualmente hundida porque la ponencia de archivo la formaron 8 de 14. Eso quiere decir que la mayoría ganaría y por eso se hundiría, porque según la ley quinta se tiene que debatir de primera en el día. Entonces se hunde la reforma laboral. Si no se hunde, Ana, y se aprueba en la Comisión Séptima, faltaría un debate más en la plenaria del Senado, pero pues obviamente allá Armando Benedetti tiene las fuerzas para hacerla aprobar. Le dije lindo y se sintió ofendido. No, 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 Juan, usted no se sienta tan importante como para creer que usted me ofende. Para nada, al contrario, me preocupa. Ahora sí entiendo por qué siendo independiente le tocó irse del país. Es que uno no puede ser independiente y desconocer la ley. Lo primero que uno tiene que conocer, si va a ser independiente o empresario, son sus obligaciones tributarias, porque de eso depende que uno sí tenga músculo financiero suficiente para permanecer siendo independiente. Pero pues obviamente si uno se tira a la independencia sin conocer sus obligaciones tributarias, sin conocer la ley y sin conocer sus derechos, que usted claramente no los conoce porque dice que como independiente no tiene derechos, pues entonces pasa lo que le pasó, que se quebró y allá está en Estados Unidos. Por fortuna, ojalá en esa economía de Estados Unidos en la que sí les toca trabajar, no como en Colombia, ojalá le esté yendo muy bien. Y con ustedes me despido, muchas gracias y nos vemos mañana en nuestro siguiente programa.